Vamos a la palabra de Dios, a Primera de Pedro capítulo 3. Y como saben los de casa, estudiamos capítulo a capítulo, versículo a versículo para ir viendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Y eso lleva a que tomemos ciertos temas que no nos agradan, nos causa ciertas emociones dentro de nosotros, ¿no? Al entrar en la palabra de Dios y qué bueno, porque la palabra misma dijo que es esa espada de doble filo que va a entrar y penetrar en nuestra vida y va a hacer esto, ¿no? Evidenciar lo que hay en nuestros corazones y en nuestra mente. Entonces, aunque incomode, es para bien. Y la otra parte de ir capítulo a capítulo, versículo a versículo, es que pues el mensaje no se escoge para tirarte una pedrada, ¿no? Eso es como que algo sano también para nosotros, ¿no? Es de que, ¿quién le dijo lo que yo estoy viviendo y lo que está pasando en mi vida para que hable acerca de mí? La verdad es que no. Son los versículos que continúan en esta manera de estudiar que tenemos por la gracia de Dios. Así es que pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y después vamos a orar para ponernos en manos de nuestro Señor. Les dije, es Primera de Pedro capítulo 3 y vamos a leer del versículo, gracias Señor, del 1 al 7 y vamos a orar para ponernos en manos de Dios, ¿va? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 y dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándoles Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y te ruego, Dios, me ayudes, Padre Santo, me des denuedo, me des sabiduría, Señor, me puedas permitir hablar conforme a tu palabra, Señor. Quita cualquier idea mía, Señor, que pueda interrumpir aquello que necesitamos escuchar y que es tu palabra, la única que tiene poder para transformarnos, Señor. Toma tu control de este servicio, Padre Santo, y ayúdanos a poner atención, Señor, a quitar distracciones, Padre bendito, y que puedas ser tú exaltado por sobre todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues bueno, vamos a ver un poquito el contexto de lo que vimos la semana pasada, que también fue un mensaje, creo yo, pues fuerte. Por ahí tal vez es cuando llegan este tipo de mensajes que pues gente también decide no regresar, ¿no? Y dices, bueno, es lo que está en la palabra de Dios y ciertamente nosotros tenemos que predicarla tal cual, buscando agradar a Dios por sobre el hombre, ¿no? Que también es lo que decíamos en aquel entonces cuando hablábamos acerca de someternos a la autoridad, y la primera que tenemos es Dios. Entonces, hablando la palabra de Dios, puede ser que a alguien le disguste, sí, pero vamos a ver qué más dice la palabra de Dios, el contexto. Vimos el final del capítulo 2, la enseñanza que las molestias y el padecimiento injusto en la vida del cristiano se derivan de su convicción de quién Dios es para él o para ella. Y esta convicción y fortaleza se va forjando de acuerdo a la comunión que tiene con Dios, al caminar como un discípulo, siguiendo sus pasos, sus pisadas, y que es de suma importancia. Y vimos y nos preguntamos, ¿quién es Dios para nosotros? Porque si me vas a hablar de sufrir injustamente, pues la gran mayoría diríamos, no, gracias. O sea, ¿por qué? Y nos ponía ciertos ejemplos la palabra de Dios, ¿no? Pues si sufres por hacer el mal y lo aguantas, ¿por qué no por hacer el bien, no? Pues si te agarran porque te pasaste el alto, porque hiciste alguna infracción o algo más, y pues bueno, tienes que pagar una multa, pues porque lo hiciste algo malo. Y estás dispuesto a sufrirlo, pero cuando tienes una convicción de Dios y Dios te trae en algún escenario, en alguna situación donde tienes que traer esa convicción de quién Dios es delante de ti, donde tengas que sufrir
algo, eso es bueno delante de Dios. Entonces, debemos de caminar como discípulos. Vimos que puede ser un sufrimiento injusto, como acabamos de decir, esa situación donde debes de escoger si agradas a Dios por sobre tu propia comodidad o por encima de los hombres también. Cuando escuchamos esas palabras de sufrimiento injusto, de repente lo primero que puede llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, les digo, pues es esa sensación de decir no, gracias, ¿no? Y lo que la palabra nos estaba mostrando, ese sufrimiento injusto, y nos llevaba totalmente en automático a Cristo Jesús y a este crucificado. Y recordar que era mi pecado el que Él estaba pagando. Él sí estuvo dispuesto a sufrir y morir por mí. Yo era el injusto. Ahí mismo en el 3:18, versículo 3:18 de primera de Pedro, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y es hermoso porque nos dice, ¿no? Él padeció y nos dice una sola vez. Y de repente puede surgir la idea, no, pues como fue una sola vez, Él no me entiende, yo ya he sufrido un montón de veces. Y dices, no. Es agarrar los evangelios y ver desde el momento de su nacimiento, que ya querían matarlo, hasta el momento que muere, y ha resucitado. Fue una tras otra, de burla, de sufrimiento, de dolor, de hambre, de sed, de no tener dónde recostar su cabeza, y vas viendo todo eso. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que es una sola vez en que fue perfecto. Fue recibido por Dios Padre, y por eso es que Cristo resucita, porque ese sacrificio que hizo Cristo Jesús fue aceptable delante del Padre, y esa victoria es la que nos da a nosotros. Entonces por eso se hizo una sola vez, el justo por nosotros los injustos. Y Pedro entendió que iba a haber sufrimiento en la vida del creyente a causa de la conciencia delante de Dios. Tanto es así que lo deja por escrito, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque tiempo después moriría, al igual que muchos, como mártir. Entonces supo lo que estaba pasando, ¿no? Y también vimos Filipenses 1:29 que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Como les digo, cuando de repente vemos la palabra de Dios de principio a fin, no sacando cosas de contexto, pues vas viendo esta voluntad del Señor, ¿no? Y no es que sean letras chiquititas. A mí me encanta, y lo he dicho muchas veces, que sea tan clara en que en el vivir cristiano van a pasar dificultades, pero que Él está conmigo y que va a atravesarlas a mi lado y que sus planes son para bien y que hay un futuro con Él donde ya no va a haber nada de esto. Porque entonces enfrento esas dificultades sabiendo que Él me está cuidando. Pero si vamos a un lugar donde todo es, ¿no? Wow, súper bien, tu mejor vida hoy, ahora, y eres un campeón y te va a ir todo súper bien y no te vas a enfermar y vas a ser rico y tan, y de repente viene un bajón duro a tu vida y apuntas el dedo en contra de Dios. Me has fallado. Y no es así. Si nosotros tenemos ese hábito de leer la palabra de Dios, nos vamos a topar con todo este tipo de cosas. Y entonces vamos a descansar en su voluntad, en quien Él es. El mismo Señor lo dijo, y dentro de las bienaventuranzas, en Mateo 5, del 11 al 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es más grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Gozo y alegría ante el sufrimiento por causa de Cristo, con la mirada puesta en los cielos, porque ahí está tu galardón y es el Señor mismo. Eso es lo que debemos de abrazar y entender y tenerlo en la mente y el corazón. Y entonces se enfrentaban así la vida a estos hermanos. Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo a lo que iba. Oye, pero te van a golpear y te van a agarrar en Jerusalén. Pues para allá voy. Oye, pero te va a ir mal. Pues para allá voy. Ya estoy viviendo para mi Señor, porque entiendo que Él me amó. Y es suficiente para yo caminar, aunque sea un camino de sufrimiento. Entonces nosotros seguimos las pisadas de nuestro Señor, las pisadas que Él ya caminó.
recordando que su sacrificio fue hecho una sola vez y que fue suficiente para darnos vida eterna. Que su disposición a sufrir mientras caminó como humano en este mundo, por amor a mí, por amor a ti, tenía el fin de darnos una eternidad a su lado, sin más sufrimiento, sin llanto ni dolor. Eso nos debe de decir que estas tribulaciones de este mundo son temporales y el habitar con Él va a ser eterno. Y también hablamos que no estamos tratando de disminuir el dolor que puede causarnos el vivir en este mundo, la pérdida de un familiar o algo fuerte que pasemos, porque el Señor ya lo pasó y se compadece de nosotros. Pero la mirada debe de continuar en lo eterno. También vimos lo que no es sufrir. Y creo que también Dios usó el hecho de que perdimos la cafetera y no la perdimos. Estaba ahí donde fuimos a recoger las demás cosas, nada más que no vimos la caja que es así de grande. Y sirvió para poder usarlo como de ejemplo, ¿no? Que tal vez pues es esa parte, es que estoy sufriendo porque no trajeron la cafetera. La hermana no trajo esas mandarinas que me gustan ver todos los domingos en esa mesa, ni los plátanos. Y entonces llegamos ya con la expectativa de, ¿qué me van a dar? ¿Cómo me van a servir? Uy, estamos mal. Así no es, ese no es sufrimiento. Es estar enfocado en uno mismo, ¿no? En que me complazcan, en que deben de llenar mis expectativas, que deben hacerme sentirme feliz, y pues no es así. Eso no es sufrimiento para Cristo. Y lo dijimos el miércoles también, ¿no? ¿Qué pasaría si pensáramos menos en nuestra comodidad y nos pusiéramos tal vez a servir más, a perdonar más y amar más a nuestros hermanos? ¿Qué resultaría de ese tipo de convivencia y comunión? El amarte, el servirte, el perdonarte, porque sí van a haber roces, sí los van a ver. ¿Qué pasaría dentro de la congregación, dentro de esta familia de Dios? Y no hay que esperar a que los demás comiencen, ¿no? Porque caeríamos otra vez en el mismo comienzo de, a ver, denme todos, es para acá. No, debemos de comenzar nosotros mismos, con esa convicción de Dios de decir, hoy voy a servir a un hermano, hoy voy a servir a una hermana. Y entonces comience este avivamiento dentro de la iglesia, en amor, que es bueno. El otro extremo, que es muy grave y hay que tener muchísimo cuidado, es que va a haber gente dentro de la iglesia que va a querer traer división y fracturar el cuerpo de Cristo. No le den entrada. Oye, hermano, ¿te diste cuenta que el pastor dijo que no sé qué? ¿O viste la hermanita que no sé qué? Ay, la verdad es que están re mal, ¿eh? Allá de donde yo vengo, yo no hacían esas cosas. Y empezamos y le prestamos oído, y le prestamos oído, le prestamos. Si hay algo mal, ojo, está bien. Pero si es para dividir el cuerpo de Cristo, para hacer un mal a esta congregación, por eso volvió a hablar, perdón. Gracias, hermano. Entonces deberíamos de tener cuidado si vamos a prestar oído a este tipo de personas que van a querer, y va a pasar, hermanos. Va a haber gente que se va a entrar y que va a estar sentado entre nosotros y que de repente ese trigo con la cizaña van a crecer juntos y de repente va a surgir algo que va a tratar de romper esta comunión con Dios. Y estaría muy bueno el poder discernir quién es el que quiere edificar la iglesia y quién es el que la quiere destruir y saber de qué lado te vas a ir. Ahí ya nos queda a cada uno, ¿no? Entonces, comenzamos con 1 Pedro capítulo 3. Son los versículos que continúan, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿no? Primero, la primera palabra que vemos es asimismo. Entonces, la definición de la palabra asimismo es asimismo. Entonces, ¿para qué no la dices? Es la misma. También dice que es algo que debemos de notar que pasó en unos versículos atrás y que es un ejemplo a seguir para adaptarlo a lo que continúa dentro del texto, ¿no? Entonces, eso nos debe de llevar a observar el contexto de qué es la sujeción. ¿Por qué va a pedir que estén sujetas a vuestros maridos? Pero les dice, así mismo ustedes mujeres, o sea, así también ustedes. Así también, pues ¿quién más lo hizo? Y entonces, ¿de quién estaba hablando Pedro en los versículos anteriores? Que Jesús fue sumiso y obediente a la voluntad de Dios. Ese es el contexto.
Ese es el por qué la mujer debe decir, no me gusta, pero voy a escuchar, ¿no? A ver qué tienen que decir de este tema. Es, ve a Cristo primero, ve lo que Él hizo y vayamos viendo cómo el Señor va a ir obrando en los corazones, porque también este no es el punto donde los hombres empezamos a dar codazos. No. Ve el versículo 7, la primera parte, ahí en tu Biblia. El versículo 7, la primera parte dice, vosotros maridos igualmente. Antes de que empiecen los codazos y cualquier cosa es, calladito te ves más bonito, tranquilo, lento para tirar codazos, porque en breve nos toca a nosotros. Y me gustaría muchísimo que no vamos a presuponer el machismo, el feminismo, todas estas ideas, ¿no? El matriarcado y todo lo que vivimos hoy en día y que se le ha dado tanta relevancia, ante la sociedad y que también nos llega muchísimo de tantos lados, ¿no? Sino estamos hablando de una iglesia que cree en Cristo Jesús. Vamos a hablar a una iglesia de Cristo, hijos de Dios, que buscan hacer la voluntad de Dios, ¿va? Entonces, con eso en mente, vamos a ver cuál es esta voluntad de Dios que es perfecta, que es preciosa, y cuál era la voluntad de Dios para los matrimonios. Y vamos a ver que es hermoso lo que el Señor nos dice. Primero, fue Dios mismo quien instituyó el matrimonio. Vio que Adán estaba solo y que no era bueno que fuese así, que estuviera así solo. Necesitaba su compañera, su ayuda idónea, ¿no? Y desde ahí vemos los planes de Dios. Adán anda solito, no está bien que estés solo, te voy a dar una compañera. Dentro del contexto de esta compañera hay un lugar perfecto, con un clima perfecto, con la comida que ellos quisieran tener, habían árboles, plantas y de todo de lo que podían comer. Le da a esta mujer y le dice, multiplicaos, tengan muchos niños. Ese era el plan de Dios, y no sé ustedes, pero se escucha súper bien, ¿no? Sí había trabajo, sí tenían que nombrar a los animalitos y demás, sí había trabajo, el trabajo no es una condena de Dios, no lo es. Lo que iba a surgir después de trabajar, después de la condenación, eso sí iba a pasar. Pero aquí tenían incluso ese trabajo. Y eso fue el plan que Dios les dijo, eso es lo que quería para ellos. Pero como siempre, creemos tener mejores planes que Dios. A veces sí nos brincamos la vara y decimos, pues sí dice ahí eso, pero yo digo otra cosa, ¿no? Entonces, Dios dijo que había un solo árbol del cual no debían de comer para morir. Y ellos dijeron, de ese quiero. Pero volteé a ver a todo alrededor, me imagino así, preciosísimo. Hay un montón, quiero de ese. ¿Por qué? ¿Por qué ese? Entonces, de ese quisieron. Y pregunta de repente gente, ¿por qué Dios puso ese árbol ahí entonces? Él es el malo, Él es el que puso el árbol ahí. No, ese árbol está ahí por amor. ¿Cómo que por amor? Sí. Con el árbol, el amar a Dios y corresponderle era una elección. Sin el árbol iba a ser una imposición. En la libertad que Dios nos da para seguirle y amarle, está tu voluntad de decir, Señor, sí. Te amo tanto que te doy el espacio para que tú puedas rechazarme porque quiero un corazón sincero que me ame, no un corazón forzado que yo le digo, que lo puede hacer, ¿eh? Me amas porque me amas y te hincas porque te hincas y punto, no hay de otra. Pero por amor puso ese árbol ahí también. Entonces, no tachemos a Dios así de que Él es el malo y el malvado, ¿no? Y hermanos, con Cristo es una vida eterna y sin Él es una condenación eterna porque no estaríamos en su presencia. Debe de ser muy simple y racional la elección que tengamos que hacer. Al menos que creas tener mejores planes que los de Dios. Dios ya dio a su Hijo. ¿Está tu voluntad? ¿Quieres creer en Él para vida eterna? ¿O quieres tener mejores planes que los de Dios? ¿Vamos a repetir la historia del Edén o vamos a decir, Señor, gracias por ese regalo tan precioso que no mereciéndolo, tú me lo diste gratuitamente para que yo creyendo en Él tenga vida eterna y no padezca? Entonces, el único consejo, si es que no has entregado tu vida, es que no vas a poder en el día de juicio tachar a Dios de malo porque escogiste tu camino y pensaste que tus planes eran mejores. Entonces, una vez más, regresando al tema,
Partimos desde el ejemplo de Cristo. En el capítulo 2, verso 21, dijo: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Al menos que cada uno de nosotros veamos la viga que tenemos en nuestros ojos y que veamos en realidad si estamos contestando a su amor en obediencia. Debemos de pedirle a Dios que podamos ver nuestra necesidad como Él la ve. Y como dice el Salmo, pues por ahí lo van a poner, Salmo 139, 23 al 24. ¿Sí está ahí? Sí está ahí. ¿Podemos leer todos juntos? 1, 2, 3. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Puede ser nuestra oración, pedirle esto a nuestro Señor. Entonces, ambos, tanto la mujer como el hombre en el matrimonio, serán transformados por Dios y vivirán su matrimonio en Él, cuando están buscando que Dios obre en mí primeramente. El contexto de ese tiempo, de aquel entonces, en esta carta cuando se escribe, era la conversión de personas, y al parecer eran más mujeres que se convertían que los hombres. Estaban viniendo a la fe y surgían muchas preguntas, ¿no? Dejo a mi esposo, divorcio, me impongo en mi casa, ¿qué hago, no? Ese es el contexto. O sea, las mujeres de repente o estaban en una casadas con alguien que en aquel entonces se daba de que ya habían arreglado el matrimonio y entre familias ya sabían quién se iba a casar con quién, o que simple y sencillamente pues las mujeres venían a fe y se convertían. Entonces, ¿ahora qué hago con mi esposo? Él no es creyente, porque vimos dentro del contexto de mujeres que están casadas con hombres que no son creyentes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos, no? Y surgen muchas preguntas, y por eso es que Pedro aquí ayuda a aclarecer estas preguntas. Y la sujeción no va ligada al comportamiento del marido. Ojo, no estamos hablando de violencia, de golpes, de maltrato, no, y esto lo vamos a ver más adelante. Si me tratas bien, entonces me sujeto. Si me compras lo que te pido, entonces me sujeto. Y entonces no le ponemos todas las cosas como mujeres. Si cumples con todo esto, entonces doy el paso de fe, pero mientras tanto ni me pidas cosas. Y dice Dios: no. Es Dios el que lo está mandando, y es a Dios a quien le respondemos de nuestra obediencia. Entonces ahí habría que ver esto, ¿no? El texto nos dice que esos maridos no creían en la palabra, dice ahí. Y dos cosas importantes: la convicción de la mujer a seguir al Señor a pesar de su entorno, y que eran mujeres que se encontraron en esta situación al convertirse, ya que claramente la palabra de Dios nos dice que no debemos de casarnos con inconversos o en yugo desigual. Este entorno es, estando en esa vida, alguien se convierte y entonces viene al Señor. Pero si tú como creyente escoges estar con alguien que no es creyente y casarte con él, muy probablemente van a haber por ahí cosas bien difíciles en tu vida. Pero porque es bien buena onda y vamos al parque y nos reímos y todo es así como color de rosa, así, pero cuando le digas: mi amor, es domingo y quiero ir a la iglesia con los hermanos, ay, ¿en verdad? No, mira, mejor vámonos a ver una peli. Y ok, te empiezas a pagar. Y muchas cosas que pueden suceder, ¿eh? Y de repente pues ya andas bien frío. Y no es lo que el Señor quiere en tu vida. Entonces, ese no es el estándar, ¿no? De estar con yugos desiguales, vamos para dejar eso claro. En 2 Corintios 6:14 no lo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Otra cosa que debemos de notar es: los que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí en el versículo 1, ¿no? De 1 Pedro. No creen a la palabra y se han ganado sin palabra. ¿Cómo está eso, no? ¿De qué palabra nos está hablando? La primera es la palabra de Dios, y la segunda es las palabras de la esposa. Se les predicó el evangelio y ellos dijeron: no, gracias. Entonces, mujer, tú en casa no lo vas a ganar con tus palabras. Estamos hablando de esa manipulación con sutileza para lograr que él haga algo
que ella desea. No es esa persuasión psicológica y egoísta. Nunca debe de hallarse ni en el corazón ni en el hogar de un creyente. Eso de regañar, criticar, predicar esos sermones interminables no son métodos muy eficaces para convertir a un cónyuge. Por supuesto, una palabra sabia en un momento correcto puede ayudarle y lo puede edificar. Pero lo más importante aquí que nos está mostrando es que tenga la conducta, tu manera de vivir, tu carácter. Sabes muy bien cuando alguien te está dando el avionazo, ¿no? Y no te escucha. Siente que lo está sermoneando y esos oídos se cierran y te, sí, sí, Señor, sí. Por esa conducta que tienes, ¿no? Lejos de con tu vida mostrar a Cristo, haces que tapen los oídos y ya no quieran escuchar algo más, ¿no? La actitud de la esposa cristiana se rige menos por cómo considera a su marido que por cómo considera a Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Has estado bien gozosa después de estar en comunión con Dios y llena de su Espíritu Santo? Andas ahí en alabanza y todo. Eso va a hablarle muchísimo más que un sermonazo y tratar de agarrarlo a bibliazos, ¿no? Versículo 3 y 4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. También en 1 Timoteo 2, 9, 10 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, ¿qué? ¿Me visto con atavío o no me visto? ¿Ropa decorosa, no ropa decorosa? ¿Oro, no oro? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que adorna tu vida es lo que Dios ha hecho dentro de ti y que te lleva a vivir a una manera que es de estima delante de Dios y que va a afectar tu hogar. Ese es el punto. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Qué es lo que pasa? La envidia, la codicia, la competitividad, el chisme van a estar esperando en los corazones si el enfoque es ver lo externo. Y entonces así te volverías más de tropiezo que de edificación. Si vemos por dónde va más o menos la cosa, es eso de: ¿viste cómo vino la hermana? ¡Ay, Santa María! Casi dice, ¿no? Y el enfoque se vuelve para la hermana, ¿eh? O sea, ya salen hablando de la hermana. Y ya, ¿qué dijo la predicación? No sé, pero ¿viste la hermana? No, es que no venimos a ver a la hermana. Habría que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que no dice el texto? No dice que no te peines, no dice que no uses el oro. ¿Por qué? Porque ¿puede alguien con oro honrar a Dios? Traes unos aretitos de oro, traes una cadenita de oro. ¿Puedes honrar a Dios con eso que traes ahí colgado? En algunos círculos cristianos te dicen: jamás, quítate el oro. No entres con oro, ni con esto, ni con aquello, ni demás. Siempre faldas largas y te ponen cierta vestimenta y demás, y te lo quitan, ¿no? Pero acá vemos que no es del malo el traer este tipo de adornos, siempre y cuando honres al Señor, porque el hijo pródigo, cuando regresa a su casa, se le da la bienvenida con un anillo. Los israelitas, cuando salen de Egipto, se les dan las joyas de los egipcios y salen bien cargados. Esas mismas joyas que iban a dar para el tabernáculo, para que se hiciese para la obra de Dios. Apenas vimos en Apocalipsis 21, ¿no? La ciudad de oro y de piedras preciosas, y están por todos lados. Vas a estar caminando sobre oro. Entonces, es como la cuaresma ahorita, ¿no? Dejan de comer carne, pero lo malo no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Entonces deberíamos de tener cuidado de nuestro corazón. Y la Escritura dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Entonces ahí el cuidado que deberían de tener las damas es: ¿por qué me estoy poniendo tantas alhajas? ¿O por qué me he visto de tal manera? Obviamente tampoco quiere ser de provocación para otros hermanos o captar la mirada de otros hombres dentro de la iglesia, porque no estaría bien, ¿no? Entonces es eso, tu corazón, ¿cómo está delante de Dios? Versículos 5 y 6 dice: porque también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y aquí se nos da un ejemplo, y es Sara. Observamos bien que la base de la sujeción y el respeto al marido no es por temor, no es por amenaza. Eso hay que dejarlo bien claro. No es que si vieran la palabra de Dios está en contra de las mujeres y siempre están, y hay por ahí una corriente de que están hablando acerca de esto, que la Biblia no quiere a las mujeres y que las sobaja y que las pone en el piso y que y no es así, ¿eh? Esta sumisión a su marido no es eso. No es por amenaza, sino porque esperan en Dios. Eso es lo que dice. Sara era una mujer santa y sumisa, pero no era perfecta, pero sí apartada para Dios. Le llamaba Señor a su esposo. Sé que hoy en día no usamos eso, ¿no? O las mujeres para referirse a su esposo, de tal manera de decirle Señor, ¿no? Tal vez le llamas de otra forma, ¿no? Y no vamos a hablar de los apodos que se puedan dar ahí dentro de los... Porque hay algunos que son pues muy elaborados, ¿no? O descriptivos o muy amorosos, pongámosle por ahí. Pero a lo que va es al respeto y la sumisión en amor y obediencia a Dios. A manera de que tal vez no le dices Señor, pero sí que logran ver tu trato hacia Él y notan que eres una mujer obediente. No es necesario que le digas: Señor, ¿gustaría usted en esta mañana un cafecito doble con una concha? Ah, pues no, ¿verdad? Pero si viene y te trae el cafecito, ah, qué linda, ¿no? Es eso. Ya hablamos de las mujeres, ya vieron que el tema no es así de nos quieren sobajar y nos quieren decir cosas feas. No, en absoluto. Y los maridos, estábamos muy cómodos, ¿no? Escuchando cómo la palabra habla de ellas. Vamos al versículo 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y decimos: yes, solo un versículo para los hombres, para las mujeres se les dio como 3, 4, 6, ¿no? Ay, así les dio duro. Y de repente me topo con un comentario de Warren Wiersbe donde va desmenuzando ciertas palabras y nos da unos puntos súper mega buenos. Así es que no nos vamos a salvar de esta. Es un versículo, pero es con bastante power. Así es que dice: si se continuase con la idea de esos tiempos del Imperio Romano, donde la mujer no tenía voz ni voto, no se tomaba en cuenta, no era igual a un hombre, Pedro hubiese dejado ahí hasta el versículo 6, las cosas siguen igual, tú te le sometes, callada, vámonos, seguimos con la cuestión esta romana que tenemos a nuestro alrededor y ahí muere. Y no es así. Ellas estaban viviendo su fe, estaban experimentando libertad en Cristo e igualdad también. ¿Por qué? Porque ahora continúa con los hombres. Hombres, ustedes también tienen obligaciones delante de Dios. No se zafaron, ¿eh? Aquí las cosas han cambiado y Cristo nos ha dado nuevas normas por las cuales debemos de regirnos para tener comunión y amor dentro del hogar. Entonces Pedro continúa con el versículo 7, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio. La importancia e igualdad de la mujer que ahora Pedro va a exhortar a nosotros los hombres. Efesios 5, 21, 28 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, ese no es solamente de allá para acá, sino de aquí para allá, mutuamente. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Una vez más, la sujeción es de hombres y mujeres, ¿no? ¿Hay hombres dentro de la iglesia? La respuesta obvia es sí. Ok, entonces nosotros debemos estar sumisos y sujetos a Cristo Jesús, que es nuestra cabeza. Yo soy la cabeza de mi hogar. Brother, el Señor Jesucristo es tu cabeza. Y ahí se nos van a bajar los humos así. Es que yo... ¿Cristo está reinando tu vida? Pues, no, a lo mejor nos quedamos calladitos. Habría que pensar mucho en eso. Y después dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Preciosísimo. Ámenlas. Como dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quieres un estándar de amor para con tu mujer? Ahí nos lo está dando la Escritura. Sigue a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Murió por su iglesia, por amor a ella. Hasta ese punto debemos de amar a nuestra mujer. Y servirla, honrarla, proveerle, cuidarla, procurarla. Eso es lo que quiere la palabra de Dios cuando tienes un matrimonio cristiano y ambos están buscando agradar a Dios. Si no, no va muy bien. Entonces dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. En estos últimos 3 versículos, la palabra amar o amor se usa 5 veces. Nuestro estándar otra vez es el amor que Cristo nos ha tenido a nosotros, que debemos de darle a nuestras esposas. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y aquí vienen los 4 aspectos de nuestra vida como varones en casa, responsabilidades delante de Dios cuando traemos matrimonio. Y ojo también, porque de repente, pues es que ya nada más me casé por el civil. Sí, pues Dios hizo las leyes y Dios puso las leyes, entonces delante de Dios estás casado, ¿no? Ah, pues todavía ni me caso. Pues estás en pecado y está peor, ¿no? Entonces, tener cuidado con el tipo de excusas que podemos traer delante de Dios. Nos dice, vivan con ellas. Primeramente es este aspecto físico y espiritual que vemos en la palabra de Dios. Y es mucho más que tener la misma dirección, ¿no? La misma casa, el mismo techito arriba de las cabezas. Nos pide vivir con ellas. Y en el matrimonio es fundamentalmente una relación física, donde también la palabra de Dios en Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne, una relación física. Y también los cónyuges que son creyentes van a disfrutar de una relación espiritual con mucho más profundidad. Y esas dos cosas van juntas, tanto lo físico como incluso en Corintios nos lo dicen, complacerse el uno al otro es parte de. El esposo verdaderamente espiritual cumplirá sus deberes matrimoniales y amará a su esposa. El esposo también debe de buscar tiempo para estar en casa con su esposa. Es que el partido con los chavos, es que el con eso, y te la pasas en la calle todo el día y no le das el tiempo a tu mujer, pues estamos fallando. Vivir con ellas, otra vez lo dijo la palabra, ¿no? También sugiere que el esposo debe de proveer para las necesidades físicas y materiales del hogar. No es que esté mal que la mujer trabaje, otra vez estás viendo que los hombres están ganando todas las posiciones. Tenemos una presidenta que es mujer, ¿no? Por ahí lo dejamos. No está hablando de eso. ¿Puede una mujer trabajar? Hoy en día hay mucha necesidad y muchas veces no es suficiente lo que uno trae a la casa, ¿no? Ahora, si es avaricia y por eso el hombre está fuera todo el día, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero debe de proveer. Y en 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está duro. Yo cuando lo escuché en su momento también dije, wow. Ahora nos dice también que debemos de vivir con ellas sabiamente, intelectualmente. Es asombroso cómo un hombre y una mujer pueden vivir juntos y no conocerse.
La ignorancia es peligrosa en cualquier aspecto de la vida, pero especialmente en el matrimonio. Sí, como esposos debemos de conocer los cambios de genio de nuestra esposa, sus sentimientos, sus necesidades, sus temores, sus esperanzas. Ella necesita ser escuchada desde el corazón. Debemos de sostener con ellas una comunicación significativa. Debe de haber en el hogar una atmósfera tan protectora de amor y sumisión que los esposos pueden discrepar y sin embargo ser felices en su matrimonio. De repente, ¿no? Dos ideas diferentes y ya se están agarrando el chongo y yo quiero tener la razón y yo la última palabra y de ahí no se acaba. No tiene que ser así. Y también nos dice seguid la verdad en amor. Algunas traducciones dicen hablad la verdad en amor, seguid en amor. Y esa es la solución a los problemas de comunicación. Bien se ha dicho que el amor sin verdad es hipocresía y la verdad sin amor es brutalidad. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, ambos tendrán crecimiento por el conocimiento que están teniendo de quién es el Señor, que Él es nuestra cabeza. Entonces hay un crecimiento en ambas partes. Necesitamos tanto la verdad como el amor para poder crecer en nuestra comprensión del uno al otro. ¿Cómo puede el esposo mostrar consideración a su esposa si no entiende las necesidades o los problemas de ella? El hecho de que de repente digan, pues es que nunca supe que te sentías de esa manera, pues es peor tantito, ¿no? Porque quiere decir que no están hablando, que no se están comunicando, que tal vez en vez de crear un puente donde ella pueda pasar y hablar contigo y abrirse y expresarse y decirte, has puesto barreras donde ella ya ni siquiera te tiene temor de venirte a decir algo, porque seguro vas a salir con, ay, ¿vas a empezar otra vez con tus cosas? O sea, la misma cantaleta otra vez. Dijo, ¿qué ganas va a venir la próxima a decirte, oye? Y aunque fuese que te lo repitiese, no podemos mostrar amor. Cafecito, vamos a platicarlo. Eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Entonces, deberíamos de tener cuidado con eso. Emocional, dice, dando honor a la mujer. Pedro no sugiere que la esposa es, o sugiere, obviamente dice ahí que es un vaso más frágil. No está bajando a la mujer, ni que es mentalmente, ni moralmente, ni espiritualmente menor al hombre. No. Sino tal vez, y en algunas ocasiones, físicamente. Si a mí me pones a correr con una corredora profesional, me va a ganar. No llego a 100 metros y ya me cansé, ya me caí. Puede que ella me gane, por supuesto. Hay excepciones. Aquí estamos hablando dentro del hogar y la casa, ¿va? Entonces, por supuesto que hablando en general, el hombre es más fuerte, ¿no? Físicamente, que tal vez dentro de los dos. Puede haber excepciones, no te enojes, puede haber excepciones. Pero en cuanto a lo físico, pues el hombre casi siempre va a ser un poco más fuerte que la mujer, o más fuerte que la mujer. Y entonces el hombre debe de tratar a su esposa como ese vaso costoso, ese vaso hermoso, ese vaso frágil, en el que hay un precioso tesoro. Esa es tu esposa, es tu hermana, es coheredera y Dios cuida de ella. Podríamos decir que Dios es tu suegro, como para no ponernos ahí, ¿no?, medios malos con ellas. Entonces, ese es el trato que se le quiere dar a la mujer, como ese precioso tesoro. Muy seguramente eres el que baja los garrafones de agua del carro, o el que carga el tanque de gas, o el que cambia la llanta cuando se poncha, el que carga a los niños que ya no están tan chiquitos cuando se hacen los dormidos en el carro, ¿no? Y luego ya abren el ojo. Pues ahí vas, ¿no? Y los pies de ellos ya casi te pegan aquí en las rodillas, estás tratando de cargarlos. Usualmente somos nosotros los que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y, o sea, hace que jamás debes de tocar a la mujer sin ese cuidado que Dios quiere que tengas para con ella. Como ese vaso frágil. El vaso más frágil habla de algo todavía más
sublime, más grande, no solamente un vaso, sino algo que debe de tener más atención de tu parte para con ella. Entonces, eso deja totalmente afuera que nos atrevamos a tocar a nuestras mujeres faltándoles al respeto, siendo cobardes, porque eso es lo que seríamos. Es que me hizo enojar y la abofeteé. ¿Por qué? ¿Cómo la tratas? ¿Eres áspero con ella? ¿Cómo son tus reacciones? A veces mostramos que ya estamos hartos, ¿no? ¡Ay, qué onda! ¿Cómo la estamos tratando? ¿Te trata Cristo de la misma manera que tú la tratas a ella? ¿Y qué si lo haría? Que regresara igual lo que tú haces con ella. ¿Nos gustaría? Nuestras palabras tienen que tener gracia y deben de estar sazonadas a manera de edificar y no destruir. Cuando se están en el noviazgo, pues es otra cosa, ¿no? O sea, obviamente, y entendemos dentro de ellos un ejemplo. Pues todo es cortés, amable, gracioso, atento, caballerosos, todo color de rosa, y de repente cometemos el error de usar todo eso como una táctica para conseguir a la mujer que quieres, y una vez que la tienes olvidas y desechas todas esas cosas, olvidando que fue por muchos de esos pequeños detallitos que ella dijo, sí te acepto, ya la tengo, ya pa' qué, como que ya pa' qué. Los hijos se van a ir de la casa y vamos a terminar con nuestras esposas. Tal vez vamos, no sé, jugando y ajedrez con una tacita de café, pues qué padre, ¿no? Tal vez viajando para los que tengan chance. Pero va a ser uno a uno. Los chamacos se van a ir. Vamos a seguir amando a esa persona. Estamos cultivando hoy en nuestro día a día ese amor para que cuando llegue el día de regresar a estar solos, lo disfrutemos. Puede pasar, ¿no? El ambiente en el hogar se forma de muchas cosas pequeñas, esos detalles que ambos tienen que tener el uno para con el otro. Y bien importante es el uno para con el otro. No dejemos de agradecer las cosas que hacen por nosotros, para hombres y mujeres. No busques solo lo tuyo. Muchos matrimonios se rompen porque cada uno busca su propia comodidad, cuidado. Pues ¿qué? Es su deber, ya que me haga la comida. A ver, más tortillas, están estas todas frías, hombre, ¿qué te pasa? ¿No? Y de repente, ¿qué le pasa a este? No. Pero agradecer las cosas. Y hay que tener mucho cuidado con las cantaletas y manipulaciones, ¿no? Si uno decide el día de hoy obedecer a Dios, no salgas con una cantaleta cuando tu pareja te está haciendo algo que tal vez usualmente no lo hacía. Da gracias a Dios. Obedece tú también. Pide perdón tú también. Oren juntos y vean lo que Dios va a hacer con dos hijos obedientes. Pero tenemos que dar ese paso, ¿no? Y no es eso de, pues porque el pastor lo dijo en la prédica, por eso ahora sí que ya quieres darme algo, ¿no? Si nada más fue porque te dijeron tus cosas, si no, ni lo hubieras hecho. Imagínate que te edifique eso. Menos le va a dar volver a hacerlo. ¿Por qué no decir, mi amor, gracias? Procuraré yo también tener más cuidado de ti. Pero siempre queremos tener la última palabra. Yo soy el que está bien aquí. No, así no se edifica una casa. Habría que tener cuidado. Varón, debemos de tener cuidado y medirle el agua a los tamales. Es buen ejemplo. ¿Por qué? Bueno, por lo menos mi mamá me enseñó que pone la vaporera y obviamente le tienes que poner agua y ponen los tamalitos pues hacia arriba para que no se caigan, pero hasta abajo queda el espacio entre el agua y lo que van a hacer los tamales, y le ponía una monedita desinfectada, limpia ahí. Entonces mientras está hirviendo se escucha el trrr, ¿no? De la monedita que está brincando de un lado para otro. Y cuando ya no se escucha, vas y le pones agua, si todavía no están cocinados. Digo, esto tal vez es algo de muy, muy atrás, ¿no? Ahorita ya han de ver un montón de cosas, y que el Instant Pot y todas esas cosas. Está padre. Pero en aquel entonces pues era esa monedita, ¿no? Si deja de sonar, necesita agua. ¿Estamos atentos a escuchar lo que pasa en casa? Muchas veces dicen que la mujer es el termómetro y el hombre el termostato.
La mujer solamente está midiendo la temperatura de la casa, bien frío, muy caliente, no está bien. El que se activa es el termostato. A ver, hace mucho calor, vamos a enfriar un poquito, que se pongan todas las cosas bien otra vez. Pero debemos de estar atentos, si no, no lo vamos a ver. ¿Por qué llega uno y la mujer está enojada en la casa? Hay un porqué. Habría que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ya no suena la monedita, tal vez es hora de salir con ella y comer solos. Es hora de un abrazo intencional de amor, un halago a su persona. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste gracias por cocinarte? Una vez más, ¿no? Pues es obligación. Pues si empezamos a ver así, vamos a regresar otra vez a cero y no está bien. Dale gracias. Amor, gracias por la comida, te salió rica. Sorpréndela, ámala, sírvele, respétala, cuídala, provee, conversen, oren, perdonen y cuiden. A fin de cuentas, una vez más se quedarán solos. No te quedes con un extraño o una extraña en tu casa. Los niños necesitan mucho tiempo, tal vez están chiquitos, sí, pero no se deben de olvidar el uno del otro. Y por último, ahora sí ya vamos a terminar, es un asunto espiritual para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ya vimos que sacamos un montón de aquí, ¿no? Estos comentarios de este hermano. Dijimos, es un versículo, yes. Pero lo desmenuzas y todo lo que hemos visto, o sea, espérame, nos da y duro. Para que sus oraciones no tengan estorbo. Pedro estaba dando por sentado que iban a orar juntos, que había oración en la casa, en las personas. Y muchas veces ese no es el caso, ¿no? Y es la razón por lo cual hay muchos fracasos y desdichas en casa. Dice, si algo anda mal, seguramente sus oraciones tendrán estorbos. Y es que había una importancia en la oración, lo que significa, y que debe de dolernos el saber que pueden ser estorbadas nuestra comunión con Dios, mi manera de expresarme delante de Dios se puede ver estorbado por la manera en que yo trato a mi mujer. En aquel entonces apreciaban y debemos nosotros tanto la oración y la comunión con Dios que este pasaje era de, no, espérame. O sea, ver mi relación con Dios fracturada por cómo trato a mi esposa, Él es el que te está pidiendo que hagas las cosas de cierta manera. Entonces era decir, Señor, perdóname, ciertamente he pecado en contra de ti y de mi esposa. Ayúdame a cuidarla como tú me pides. Y entonces, ahí va el hombre otra vez, a su casa, a amarla. Debe de haber esa importancia en nuestra oración con el Señor. Debe de dolernos el saber que está ese estorbo entre Dios y yo por cómo trato a su hija. El esposo y la esposa necesitan tener sus propios tiempos de oración en privado también, individualmente, juntos también, y poder tener un tiempo de devoción familiar, igual también va a ayudar. La palabra de Dios y la oración son elementos básicos de un hogar feliz y santo. Debe de existir, hermanos. Entonces, si la esposa muestra sumisión y el esposo consideración, y si ambos se someten a Cristo y siguen su ejemplo, entonces van a tener pues una experiencia enriquecedora en su matrimonio. Y si no, se van a perder de una gran bendición que Dios tiene para con nosotros. Si no, lo pides por nuestro bien, por el bien de nuestro matrimonio, porque estemos en comunión y felices dentro de la casa. Él no deja de ser Dios si nosotros no le obedecemos en esto. Pero nos amas tanto que nos da ciertas pautas de decir, así es mi plan, para que estén bien. No debemos de creer que tenemos mejores planes que los del Señor. Creo que hemos escuchado muchas cosas que debemos de meditar y de hacer. ¿Te acuerdas que leímos el Salmo 139 juntos que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino correcto.
es exponerte y abrirte delante de Dios. Señor, si muchas veces he creído que puedo tapar ciertas cosas de tu vista porque no te las menciono en mi oración, no funciona mucho porque pues tú me hiciste y conoces mis pensamientos y mis palabras antes de que salgan de mi boca, y he sido hipócrita, Señor. Ciertamente no he tratado a mi esposa como tú me lo pides. O mujer que estás casada con alguien que no es creyente, tal vez no has vivido de la manera correcta. El Señor hoy muestra qué es esto. Seguramente nos mostró algo. Es que Dios quiere reinar y cautivar cada uno de nuestros corazones y moldearlos a manera de que vivamos una vida más plena que la que el mundo quiere que tengamos. Hoy en día ya son muchísimos menos los que se quieren casar, la tasa de divorcio está súper mega alta, incluso los hogares cristianos están todos tirando la toalla, hay un montón de divorcios y ya no quieren estar juntos y demás. Y el mundo te empieza a dictar, es que no te debes de sobajar, mujer, tú debes de ser la que reine, y tú debes de tener, y tú, y tú, y tú, y tú. Y el egocentrismo metiéndose, ¿no? A nuestra carne nos va a encantar, ¿eh? Ay, sí, ¿verdad? No lo había pensado antes. Y voy a decir sus cosas, ¿no? ¿Cómo que le va a decir sus cosas? Aquí la palabra de Dios dice, no, ámense. Entonces, cuidado con lo que escuchamos y vemos allá afuera, ¿no? Efesios 5:25 dice, que ya lo leímos también, para cerrar, varones, amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es nuestro estándar. Nosotros hemos creído y depositado nuestra fe en Él y somos parte de la iglesia. Entonces esto aplica para nosotros. El hermoso hecho de que somos amados por Él y que Él se entregó por nosotros.